Hola, somos Isi y Dana, dos mujeres ligadas a la salud, a la naturaleza, al desarrollo personal y conciencia del movimiento. Hoy les damos la bienvenida a Reflexiones expansivas en salud. Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de nuestro podcast de Reflexiones expansivas en salud. Hoy día con la Isi les vamos a traer el tema de las caderas, tema importante, tremendo tema, nos tratamos de acotar porque tenemos mucho para decir, así que sin más preámbulos les vamos a explicar de qué zona nos vamos a llevar hoy día. Lo primero es que nos vamos a imaginar que la zona de la pelvis es la que va a estar unida a las caderas y a la zona lumbar, que es los que vamos a abarcar hoy día. Entonces, nos vamos a imaginar la pelvis, si no lo pueden buscar, como este hueso que en verdad son dos ilíacos, dos huesos, y el sacro, que están unidos. Y los ilíacos abajo van a articular con el fémur, el hueso del muslo, y el sacro va a articular con la columna lumbar. Entonces, cuando hablemos de caderas, estamos hablando de esta articulación, después de la pelvis y luego de la columna lumbar. Y lo que vamos a tratar de representar hoy día es cómo estas tres zonas, por decir así, en verdad están muy ligadas entre sí en cuanto a movimiento, a biomecánica, a todo. Entonces, cómo nuestras movilidad, restricciones de esta zona o cambios en esta zona van a influir en los movimientos de las tres y también de nuestras extremidades inferiores y de nuestra postura hacia arriba. Exacto. Así que vamos por eso. Vamos por ello. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a conectar estas tres partes? ¿Ya? Vamos a hablar un poquito de la biomecánica, ¿no? Como mostremos un poco. Entonces, la zona aquí a nivel de las caderas, cómo se articula con a nivel de la pelvis, ¿ya? Un poco lo que hablamos en la primera de los pies y de las rodillas, cómo la cadera también participa en la modificación de estos pies y las rodillas. Hablamos la vez anterior que a nivel de la zona de aquí, de los aductores, como si inserta en la zona justo en la sínfisis púbica, que es la zona del pubis, bien, si esta zona está corta, junto con el psoas que va desde el nivel de la cadera hacia la columna, podríamos decir que es como por sí es el único músculo que conecta la lumbar, atraviesa la pelvis y se va a la cadera. ¿Ya? Como de superior a inferior. Como de superior a inferior. Entonces, esto más esto, si está corto, te va a llevar a lo que se llama una anteversión de la pelvis. ¿Vale? Ahora, si tenemos un acortamiento en la que hablamos de las rodillas de isquiotibiales hacia atrás, bien, si se acorta esa zona te puede llevar a una retroversión de la pelvis. Retroversión, anteversión, bien. Ahora, si ese acortamiento de isquiotibiales puede que no modifique la pelvis, pero sí puede modificar la lumbar, y la lumbar se va hacia atrás, eso ya nos llevaría a una rectificación, las lumbares quedarían más rectas. Si tenemos el acortamiento de este psoas que conecta la zona de la columna lumbar a la cadera y en conjunto con este, que es el aductor, si esa cadena se acorta, te va a llevar a esa anteversión o a una hiperlordosis, que es cuando se nos va hacia adelante. Ahora, ¿qué pasa? Que la zona también de la lumbar está conectada, que después lo vamos a ver próximamente, siguiente capítulo, con la respiración, que son los pilares del diafragma, que si esos también están cortos, también favorece a una hiperlordosis, no necesariamente con la musculatura de ahí abajo. Bien, entonces, esta zona de la pelvis, anteversión, ante y retro, la zona lumbar puede viajar a una hiperlordosis, lordosis normal fisiológica, porque tiene que tener una curva la lumbar, o se nos puede ir hacia atrás como una rectificación. ¿Bien? Entonces, si se fijan, los movimientos que está haciendo la Isi son muy similares. Anteversión y hiperlordosis parecieran ser como lo mismo, pero queremos que se vayan dando cuenta de que quién es el hueso o quién es la zona que se está moviendo. Claro. Cuando es la pelvis la que se va hacia adelante es anteversión, y eso generalmente acompaña o va con la hiperlordosis porque están ligados entre sí. La columna termina en el sacro y el sacro es parte de la pelvis, entonces Exacto. van a moverse un poco en conjunto. Si tengo acortamientos o restricciones con más facilidad, todos estos movimientos se van a ir en bloque, o sea, anteversión, hiperlordosis, Exacto. todo cadera, flexión hacia adelante. Claro. Esto hablándolo a nivel más macro, porque obviamente la pelvis también tiene movimientos hacia laterales, también rota un poquito, el grado de rotación también es menos.
La cadera tiene mucha movilidad, muchísima. O sea, la cadera, imagínate, va hacia adelante, va hacia atrás, va hacia afuera, va hacia adentro, gira para afuera y gira para adentro. O sea, tiene una gran movilidad. Ahora, que no se mueva tanto, eso va a depender de nuestro estilo de vida, cómo llevemos, hacemos un ejercicio, etcétera. Que eso es donde más queremos hablar de eso. Exacto. Entonces queremos ver hoy día también cómo empiezan a aparecer estas, patologías. A nosotros no nos gusta tanto patología, sino que en verdad son como una constelación de cosas que pasan, sí. que llevan a un tipo ya síndrome, le empezaron a poner algunos, pero al final son cómo el cuerpo se organiza. Claro. Cada cuerpo se organiza en cuanto a las tareas que tiene que hacer y a lo que yo lo trabajo. Entonces, Claro. es individual. Pero, ¿qué cosas empiezan a aparecer en nuestras consultas o en nuestros como consultantes de problemas como en esta zona? Uh-huh. Así que vamos a ver, por ejemplo, no sé, la Isi me contaba que veía igual harto pacientes jóvenes que empiezan a Sí. tener de repente otras patologías por el estilo de vida que llevan. Claro, Que es por como ejemplo, me ha tocado atender, jóvenes adolescentes o jóvenes veintitantos puede ser, que la zona que ya a nivel de la lumbar, un poco como te decía antes, que la zona de la lumbar, si bien esto que se nos va la rectificación, pero ¿qué pasa? Que si pasamos mucho rato sentado, y como hablamos en el capítulo anterior de rodillas, el sentarse en las sillas, entonces sí, al pasar mucho rato sentado, lo que ocurre en la silla es que se nos va como bloqueando la pelvis, y si estamos mal sentados, o sea como echados, esta pelvis se nos empieza a echar, entonces la movilidad ya de la cadera se empieza a restringir, y eso, como está conectado también hacia la lumbar, esta lumbar se nos empieza como a ir hacia atrás. Pero claro, ¿qué pasa? Si exagero el irse hacia atrás, obviamente todo mi tronco hacia arriba va a quedar mirando hacia abajo. Pero yo empiezo a hacer la fuerza de mirar hacia arriba y se me empieza a tensar toda la zona como anterior de allá arriba, en el fondo. O sea, observen cómo al ir modificando parte de mi cuerpo, obviamente en cadena se va a modificar otra parte también de mi cuerpo. ¿Ya? Entonces, en consulta me ha tocado como un poco, claro, influye quizás poca actividad física, más sentado en una silla, menos actividad en las extremidades inferiores, menos flexibilidad, bien, pero también observo mucho cómo los rangos de la cadera también están muy disminuidos, bien, hay poquita movilidad, sobre todo el tema de las rotaciones, sobre todo la rotación externa hacia afuera, ¿vale? Porque claro, nunca la usamos. Ocupamos mucho, como hablamos en el capítulo anterior de las rodillas, esto de ir a sentarse al suelo, el hacer la cuclilla, abrir, como no es algo que lo utilicemos mucho. Entonces esta movilidad hacia afuera también se ve disminuida. ¿Qué más a nivel de la pelvis? Bueno, inestabilidad de la pelvis. Es que esto es un tema interesante, porque la inestabilidad de la pelvis, sobre todo en mujeres que han tenido una cesárea, que no es menor una cesárea, o sea, tenemos que hacer un corte para sacar un bebé por dentro, y todo eso queda con una desventaja biomecánica a nivel de lo que es el piso pélvico. Entonces, observo mucho al tener una pelvis ya con poca movilidad y además como inestable. Entonces, ¿qué pasa? Que para mí, por ejemplo, observo que la pelvis es como la base de todo esto hacia arriba, y que además te conecta con tu tren inferior. Entonces, ahí ya después vemos como un poco cómo va como el cuerpo así entrando en conexión, que si tengo una pelvis que está inestable, de algún lado voy a tener que estabilizar mi postura, y por lo general empezamos como a estabilizar desde arriba, ya sea de los hombros, del pecho, del cuello o de la cabeza. Entonces, eso me ha tocado ver mucho, como esta es una zona que igual estamos como desconectados de esta zona de la pelvis. Sí. Y porque además puede ser que sea una zona muy tabú también, como
nunca hablamos de esta zona, no se muestra, hay que taparla un poco también. Claro, como esto de protegerse igual, sobre todo por ejemplo nosotras mujeres, como todas estas creencias que hemos viajado también, como el sentarse con las rodillas juntas, esto de estar muy cruzado, o sea, vamos cerrando toda esta zona y al cerrar todo esto favorecemos entonces a esta por ejemplo, anteversión de la pelvis, hiperlordosis. Entonces al final cuando uno dice, es que yo tengo hiperlordosis, sí, pero no quiere decir que por siempre tengas hiperlordosis. No padeces hiperlordosis. Claro, no es tu diagnóstico que tengas para siempre hiperlordosis. Hay sí tendencias, pero esas tendencias van a depender de mi estilo de vida, de cómo me estoy moviendo, de si hago o no ejercicio, si paso al suelo o no. De cómo veo mi cuerpo. De cómo veo mi cuerpo. Porque además, exacto, como que el cuerpo también eres tú. Al final nuestro cuerpo es nosotros. Entonces, cómo yo me paro también ante los demás, cómo es mi perso también que quiero proyectar hacia los demás o cómo los demás ven en mí. Entonces, bueno, es que ahí ya entraríamos a hablar de lo que es postura. Y la postura está conjugada no solamente por algo biomecánico, también tiene factores de nuestra personalidad, de nuestro contexto, es un conjunto de cosas. Claro. Yo creo que antes de pasar a este significado, podríamos como hablar que yo creo que los que escuchan de repente dicen, yo tengo hiperlordosis, claro. ¿Qué hago? Como un poco, o qué otras patologías de repente o condiciones la gente sufre o le aquejan a la gente con las claro. caderas. Entonces, por ejemplo, la hiperlordosis y la gente dice, en verdad, bueno, no sé si la gente le moleste siempre estar así, dicen, es que yo siempre me he parado así, yo soy así, poto parado, echada para adelante, pero me duele la espalda. Y ahí consulto, como cuando me duele la espalda o me duele algo. Exacto. Entonces le dicen, no, es que usted tiene hiperlordosis, entonces ¿cómo es el problema? Ya hablamos que eso va a ser finalmente generar un desbalance biomecánico, un desbalance muscular. Nosotros también, para que la pelvis y toda la zona lumbar se nos pueda ir hacia adelante, estos abdominales tienen que permitirlo, este acortamiento tiene que pedirlo, estos tienen que debilitados también soltar, entonces es un conjunto de cosas que ocurren que permiten este movimiento. Ahora, tener hiperlordosis o poder llegar a este movimiento es un rango del cuerpo, yo lo puedo usar para agacharme, pero no lo voy a tener siempre en mi postura porque tal vez una postura colapsada me es más fácil, me gasta menos energía, pero voy a estar sobrecargando una zona más que otra y además desarrollando un patrón de acortamiento, la cosa que nos hablaba la Isi ayer, que después ya cuando yo quiero volver, llevamos así 10 años. Claro, exacto. Entonces un poco como que eso nos pasa, no es el diagnóstico, como decías tú, la hiperlordosis, es lo que el cuerpo tuvo que hacer con lo que le representamos. Y mira, y ahí sí le sumamos que ahí sí que viene algo muy clásico, que son las famosas hernias lumbares. Por ejemplo, entonces, claro, como dice la Dana, si uno ya está como en un patrón más colapsado, entonces, claro, me está doliendo a lo mejor la lumbar, más sobrecargada, favorecemos el desarrollo de las hernias. Entonces, ¿qué pasa? La hernia, yo siempre le digo esto a los pacientes, imagínate la marraqueta, el pan con palta. Chileno, o sea, pan con palta. Pan con palta, muy chileno, ¿ya? Entonces, si estas son las marraquetas y entre medio está la palta, entonces, claro, si yo aplasto la marraqueta por aquí, la palta sale por allá, ¿vale? Y si es que además, entonces esto serían las vértebras y si aplasto por aquí, sale el disco. Y ahí después, si es que toca la raíz nerviosa, ahí es cuando a veces esta hernia protruye y a veces ese dolor lumbar se irradia hacia la pierna. Bien, entonces, esto es como lo que hablamos en el capítulo rodilla. Es más una consecuencia, más que la causa de un problema, como el daño de la articulación de la rodilla. Es este desbalance que al final no estoy balanceando bien mi musculatura y uno tiene que decir, bueno, ¿quién aplastó la palta? ¿Quién? Es esta cadena que está más contraída, más colapsada, quizás más rígida, más débil, etcétera, está haciendo que las vértebras se modifiquen, que empujaron al disco y ya viene todo el tema. Entonces, eso es muy clásico que yo veo mucho, es que tengo hernia lumbar y por eso a veces pasa mucho que uno se opera de la hernia lumbar, te sacan, modo cirugía, bien, y te ponen, bueno, hay una malla, etcétera, y a veces, por mucho que me opero, el dolor continúa.
Y ahí volvemos a lo que dijimos, que mi problema no era la hernia, no es que me dio como la hernia, tipo me dio esta enfermedad que se presentó y Claro. me la sacaron. La hernia fue el resultado de Un otras desbalance cosas, muscular. y por lo tanto sacar la hernia no es la solución definitiva, Mm. sino que es el tratamiento de lo que me está generando ahora mi mayor problema en cuanto a síntomas o función. Claro. Pero yo tengo que acompañar, si es que corresponde cirugía, acompañarlo también de ir a buscar la causa y tal vez atacar desde ahí Claro. una situación que no quiero que vuelva a repetirse o perpetuarse, porque no cambié nada de mi biomecánica, de mis hábitos, y pretendo que esta cirugía me alivie todos los problemas. Y esta hernia no Exacto. ocurrió de la nada. Ujú. Como que hay que empezar a dejar de pensar también que estas cosas, sobre todo las degenerativas, nos ocurren de la nada, Claro. espontáneamente. Exacto. O es como lo que me tocó. Claro, al Entonces- final, en el fondo, el llamado que nosotras hacemos es como que nada es tan definitivo, como se puede trabajar, ¿cierto? Pero para eso hay que observarse y que, bueno, en base a esa observación uno va diseñando como un plan de ejercicios, por decirlo. Y yo le agregaría que el cuerpo siempre avisa antes. Exacto. Entonces cuando dicen, oiga, me duele, ya tengo esta hernia, no sé qué, ¿y desde cuándo que le duele la espalda? 8 años. Claro. Entonces, tal vez tuvimos la oportunidad de escuchar a nuestro cuerpo e ir a solucionar esta causa o a atenderla o a mirarla antes de que terminara el cuerpo pidiéndonos a gritos que lo Claro. atendiéramos con una hernia o algo así. Exacto. Entonces, siempre la invitación es que conozcamos nuestro cuerpo, no solamente nosotros por ser del movimiento tenemos que saber qué es lo normal, fisiológico, cómo el cuerpo se mueve, todos deberíamos saber porque todos tenemos un cuerpo, Ujú. no es un conocimiento privilegiado, nos tenemos que formar y saber para yo poder también, si conozco más mi cuerpo, puedo entenderlo más, como en su Y idioma. porque además nuestro cuerpo es nuestro templo, o sea, es lo que nos sostiene, es lo que además nos permite hacer, bueno, toda la cantidad de cosas que no queremos hacer. Y nos va hablando. Y nos va entonces, hablando constantemente. Claro, ahí podemos saber un poco más lo que nos va pidiendo antes de que nos tenga que como pedir así, bueno, a gritos. Exacto. Y luego, bueno, en cuanto a caderas, que yo creo que ya hablamos como un poco pelvis lumbar, que están Ujú. bien ligadas. En cuanto a caderas, artrosis, que lo vimos en el capítulo rodilla, vendría a ser un poco lo mismo. Exacto. Si la articulación se desgasta, viene a ser porque la musculatura de repente no está pudiendo con las exigencias que le estamos poniendo. Entonces eso ya lo vimos. Buena musculatura significa caderas firmes y saludables para el resto de la vida. Claro. Y tal vez mucha gente pregunta por pinzamientos o por estos como daños del labrum. Exacto. Yo diría que los daños del labrum, bueno, traumáticos, tienen que ver con la actividad que uno hace y a veces te tocó tipo accidente o mala preparación muscular o desbalances musculares. Ujú. Y degenerativo, ya estas pérdidas de rango que finalmente están exigiendo, pidiendo más de lo que puedo, entonces empieza a hacer este desgaste, este delta, hasta que algo se rompe o cede. Claro. Ya tenemos este labrum en la cadera que viene a ser como, palabras bien sencillas, el menisco que hablamos de la rodilla vendría a ser el menisco que tiene La cadera. la cadera, pero también, al igual que el cartílago, se desgasta. Y esto, yo tengo cadera saludable, sí, la mantengo en movimiento porque esto es cartílago y todo lo que esté dentro de la articulación se nutre con el movimiento, entonces ya moverme me da salud de la articulación, más mi salud muscular y de rangos y de flexibilidad, de fuerza. El músculo se tiene que trabajar en todo este espectro, no solamente ser más fuerte, sino Claro. que ser fuerte, flexible, móvil, Sí, adaptable, todo. proprioceptivo, increíble. Exacto. Sí. Y entonces eso me va a mantener una salud de cadera. Y si tengo alguna patología, la mayoría yo diría que se pueden solventar si voy a identificar cuál de estos factores era el que estaba un poco cojo, como que por dónde estábamos fallando. Claro. Y en cadera, como lo decía Laisy al principio, también son que los rangos, si uno se imagina, bueno, si la cadera es esta que está acá, entonces se mueve cuando yo camino, tipo adelante y atrás. Entonces, como que eso fuera lo único que hiciera. Cuando yo voy adelante y cuando voy atrás, igual que la rodilla, este movimiento, todos decimos, bueno, buena flexión de cadera, extensión de cadera, pero la cadera tiene más movimientos. Y cuando los uso, si nosotros estamos siempre en este plano, silla, de pie, me paro de la cama, de la silla y voy al baño, me paro, siempre estamos aquí. Cuando usamos la abducción, cuando usamos La rotación cruzarlo, interna. las rotaciones, prácticamente nunca en una vida sedentaria normal. Claro. Pero ya yo me siento en el piso
tengo que hacer rotación externa, tengo que hacer abducción, tengo que llevar mi cadera a estas posiciones. Exacto. Si hago alguna actividad física, algún Claro. deporte, también lo voy a necesitar. Entonces, O incluso en la vida cotidiana, cuando uno quiere ponerse el calcetín, mira, yo aquí tengo que Claro. hacer una rotación externa hacia afuera, una separación también. Me voy acá a agachar, esto también gira hacia afuera, bien. sí. Voy a ver algo por atrás, mira, ahí hay una interno atrás. En el fondo es la cadera Como tiene mucha pisaste algo, movilidad. tipo como... Claro, pisaste algo, voy a sacar ahí, mira, una rotación interna, una aducción que sería, ¿no? Ahí. Entonces, como si vemos estos rangos, usamos mucho flexión, yo diría flexión y después extensión un poco, Sí, menos la aducción, abrir y cerrar, y por último las rotaciones. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Como en la vida además dejamos de hacer actividad física de poco a poco, estos rangos van desapareciendo como en ese orden. Entonces te dicen, no, sí, yo no tengo problema, pero cuando tengo que subirme a no sé qué, o pasar para la tina, cuando Claro, antes habían por estas ejemplo. tinas, eso, ya ponerme los zapatos como que me va costando un Claro. poco más, y es porque, claro, pararme de un sillón tal vez lo hago todos los días o de la cama, entonces se lo voy a perder mucho más adelante. Claro. Empiezan a aparecer así. Entonces, si yo cuido y incluyo estos rangos en mi día a día, también es algo que no voy a perder. Es Claro. decir, lo que uso no lo pierdo, si lo no Exacto. uso, no, ¿para qué lo voy a estar guardando? Sobre todo cuando el cuerpo empieza después como a soltar las cosas que no usa o a retraerse. Entonces, como que siento que en la cadera es súper importante reconocer, por eso decía, en el saber está este poder que tiene todos estos rangos. Imagínense literal esta esfera que se mueve casi prácticamente en todas las direcciones. Sí, Tengo que usarlos. Entonces, si no descubro o me observo que en mi vida diaria no están esas exigencias porque no lo hago, tal vez puedo hacer un taller de algún deporte o actividad. Hay Claro. muchas ofertas hoy día de cosas para hacer. Y estas actividades físicas nos van a llevar a utilizar estos rangos y por lo tanto a mantenerlos, Exacto. a fortalecer nuestra musculatura, porque tal vez el cuádriceps sí, bueno, el psoas todo bien, y el rotador externo, el Claro. rotador interno, claro. nunca. No menos, pasa, y sí. menos fortalecerlo, que ya Y es hablar como cuéntame, así. Dana, como tú en tu práctica en el deporte, lo que ves tú en la en consulta cuando atiendes, ¿cuáles son como las daños o patologías que más frecuente observas? A ver, A nivel de a cadera o la nivel- pelvis o la lumbar. A nivel de cadera, bueno, pasa igual la patología lumbar, pero siento Ujú. que pasa mucho más agudo, entonces están no en reintegro todavía. Ya. Cuando vienen a reintegro ya están bastante bien. La mayoría de los dolores lumbares igual revierten por sí solos como en Claro. un año. Entonces ahí ya va, en la fase que voy yo, estoy arreglando lo que hablábamos de la base. Ya. No está tanto el Claro. tratamiento aquí, sino que está como en Ujú. este personaje con sus exigencias particulares. Pero en cadera, bueno, bien común las pubalgias. En Ya. deporte son bien comunes yo diría que todas estas que me dicen también me molesta un poco, me hace clic, El que yo clic, creo que ya es sí. el labrum previo o un labrum roto que no se sabe. Yo diría que el 90% es muy similar a lo que tú viste, que los rangos de rotación en particular están muy disminuidos. limitados. Bueno, aquí la culturalidad afecta un poco más a los hombres porque está un poco normalizado que los hombres no son flexibles y que por lo Exacto, tanto no tienen sí. que elongar, o que el fútbol me acortó y Ujú. bueno, es porque soy futbolista que yo soy acortado, o yo siempre, y me dicen, es que yo soy súper tieso, como que me defino, Claro. yo soy una persona tiesa o rígida. Entonces ahí va de que si yo he visto 0 rango de rotación, literal, lo he visto. Entonces, No se mueve no, nada. Y ahí queda. Entonces, si yo no tengo ese rango, claramente le voy a tener que pedir a alguien más. Porque los movimientos, por ejemplo, del fútbol, los deportes como más que incluyen los cambios de dirección, requieren esto, que estos son movimientos de cadera, Ujú. pero la cadera está rígida. Entonces yo le estoy sobreexigiendo a la rodilla y de repente la rodilla es la que me empieza a doler. Claro. Pero no era tal vez el origen de mi problema que la rodilla esté sufriendo sobrecargada, sino que yo no tenía este rango. Exacto. Y yo ahora, este es mi cuestionamiento con lo que yo he visto, Ajá. si encuentro que en el 90 van a ser exageradas, por ciento de las personas deportistas que llegan, y sobre todo masculinos, con unas restricciones de rango importantes Claro. de rotaciones,
Entonces me estoy cuestionando que estas degenerativas de rodillas también tengan que ver con que esto no se preparó. Claro. O sea, a la hora que yo decido hacer una actividad física, un deporte, una disciplina, tengo que tener unos mínimos, yo siento, que son los que me va a requerir. Ya. Porque si no, Claro. voy a echar pasa o el delta y Ujú. empiezo a desgastarme, o voy a echar mano y voy a compensar que finalmente también voy a desgastar a otros y después ellos van a decir yo ya no más y empezamos ahí Exacto, sí. con las dolencias. Entonces creo que más que en reintegro deportivo Ujú. como una lesión así fija, es que no hubo una preparación, una prehabilitación, porque eso también está recién inculcándose en que uno tiene que prepararse para hacer un deporte. Ya. No hubo una preparación adecuada, por lo tanto Claro. el cuerpo terminó diciendo, Se yo no tengo sobreexigió. cómo hacer esto, si Exacto. nunca hemos usado este rango. Ujú. Así que por ahí es lo que yo más veo, lo que más Ya. trabajo, empiezo a trabajar como las caderas y descubro que con eso mejoran bastantes cosas y se Claro. alivian estos síntomas como que cuando juego y después me queda súper adolorido. Claro, Claro. porque tenemos todos los aductores, todos llegando acá, como Sí. tú decías, a la zona inguinal, muchas Muy. inserciones, en esta zona está lleno de inserciones, entonces es muy fácil que un desbalance genere dolores, Sí. tendinitis, problemas como de ese estilo. Mira, a mí me ha pasado en consulta algo súper interesante, que me han llegado, por ejemplo, personas que a lo mejor el motivo de consulta es más superior, por ejemplo, dolores de cabeza o bruxismo o tensión en el cuello, en los hombros, y observo que cuando te hago la evaluación postural y completa, ahí es cuando me pillo con una pelvis, limitación de rango, como esta zona súper limitada, como sin rango y débil. Entonces ahí yo le llamo como una musculatura más rígida, porque un músculo rígido es un músculo que está sin flexibilidad y además como no se puede ni contraer ni estirar, o sea, pierde su capacidad contráctil, por ende ya es rígido, es débil. Entonces es súper interesante porque al final yo empiezo a tratar esta parte y se alivia lo de arriba. ¿Ya? Y eso también siento que es muy fino, porque uno si evalúa a alguien le va a encontrar cosas. Y uno no se Exacto. puede poner a arreglar, porque además que es arreglar, Sí, es poner verdad. en lo que encontramos Exacto. como nosotros Ujú. normal nos enseñaron. Entonces, si esa persona hace su vida normal con sus restricciones de rango, Ujú. cuando yo identifico que esta, que está súper lejos, igual influye, yo creo que ese es el arte un poco de lo que nosotros hacemos. Claro, por esa ¿Cuándo evaluación corresponde? global que uno hace. Pero cuando Ujú. corresponde, de todas las cosas que pillo, decidir que esa está influyendo en esa. Claro, en el ¿Me fondo entendí? uno lo va decidiendo, por ejemplo en mi caso, no es que yo, listo, decidan, como que al final es un proceso de evaluación, de ver cómo se conjugan las distintas partes del cuerpo. Entonces, claro, cuando uno, claro, si bien la palabra no es arreglar, porque en el fondo uno no arregla nada, sino que cuando ya vamos observando y vamos viendo, oh, mira cómo esta zona está más débil o más contra, no sé, pérdida de rango, etcétera, cuando ya uno empieza a trabajar eso, es como obvio, otras partes del cuerpo se van a ir modificando, porque al final somos un todo, no somos solo cadera o pelvis Claro. o lumbar. Es Bien.